¡Holi! Estamos en el segundo capítulo de Canti Ergo Sum y si estáis viendo esto en vídeo veréis, hemos cambiado de ubicación. Estos meses grabaré desde aquí porque los meses de verano me he vuelto a mi pueblo, a mi casa, así no pago piso por las precarias. Así que bueno, esta es mi habitación de toda la vida que me ha visto crecer, que heavy. Pero bueno, no pasa nada, me traje mis postes y tan divinamente que estamos aquí todas. Espero que os guste la distribución que he hecho. Yo creo que sí, o sea, yo creo que está divina, la verdad. La semana pasada empezamos con Foucault y vimos la obra del orden del discurso, una obra muy pequeñita y abarcable que espero os la hayáis empezado a leer, que quiero leer vuestras opiniones. Y este capítulo entonces le toca a la segunda obra de Foucault, o sea, la segunda obra que yo recomendaría ir a leer después. Igual es Vigilar y castigar, que si bien es un libro más larguito que el orden del discurso, continúa desarrollando varias ideas que estaban presentes en el orden del discurso, sobre todo relacionado con el tema del poder, así que entre intro. Estás escuchando Canti Ergo Sum, podcast de Bea Jordán. Vale, me voy a saltar la parte de hablar sobre la vida de Foucault, porque para eso ya tenéis el primer capítulo. Lo que sí voy a contextualizar un poquito es cómo nace esta obra, Vigilar y castigar. Y es que no nace porque sí, ni de la nada, ni como un uy, se me ha ocurrido hablar de cárceles porque qué tema tan random. No, este libro es el resultado de un proceso largo y bastante intenso en la vida intelectual y política de Foucault. A ver, situémonos. Vigilar y castigar se publica en 1975. Que es ya una época bastante madura para Foucault. No es su primera etapa filosófica, la más estructuralista, digamos, pero tampoco estamos todavía en el Foucault final, el de la estética, de la existencia y el de cuidado de sí. Estamos, por así decirlo, en una fase media y en una fase muy política. El Foucault de este momento está obsesionado con el poder, pero no entendido a lo clásico, en plan, el Estado manda y tú obedeces, sino como una red mucho más dispersa. Y de hecho, esta obra es la culminación de una inquietud que venía arrastrando desde Historia de la locura, pero que aquí afina muchísimo más. ¿Y cuál era esa inquietud? Pues preguntarse cómo se organiza el poder en las sociedades modernas y cómo ese poder se mete en nuestros cuerpos, en nuestros gestos, en cómo caminamos, comemos, dormimos, amamos. Pero no nos adelantemos. ¿Por qué de repente escribo un libro sobre las cárceles? Bueno, spoiler, no es solo sobre las cárceles, aunque lo parezca. En realidad, Foucault aprovecha la cárcel como una especie de síntoma, como un símbolo para entender cómo se transforma el poder en la modernidad. Y esto tiene mucho que ver con el contexto vital y político de Foucault en los años 70, porque, si lo recordáis del último programa, en 1971 funda, junto a otros intelectuales franceses como Deleuze, Sartre, el GIP, el grupo de prisiones. El Foucault que escribe Vigilar y castigar es un Foucault que ha escuchado a presos reales, que se ha implicado, que se ha manchado las manos, digamos. Entonces, claro, después de empaparse de esa experiencia directa, de escuchar los relatos de represión y de control físico, Foucault empieza a desarrollar una idea que para mí es la más fuerte de este libro, que el castigo ya no se hace con espectáculo como ocurría en la Edad Media, sino que ahora se hace con disciplina, con control invisible y con vigilancia interna. Por eso el libro empieza con esa escena tan bestia y real de un ajusticiamiento público en el siglo XVIII. Un tal Damiens que es descuartizaguer en una plaza pública. Pero eso no es gratuito, lo pone así para que sintamos el shock del contraste. De eso pasamos luego a la prisión silenciosa, higiénica, supuestamente humana. Pero lo que Foucault va a decir es: oye, cuidado, que no es que ahora seamos más buenos porque no hagamos escarnios públicos, es que el poder ha cambiado de forma, se ha vuelto más sutil, más racional y con ello más efectivo también. Foucault lo que quiere cuestionar es la idea de que ahora somos más civilizados solo porque encerramos a la gente en vez de torturar públicamente. Pues no somos más civilizados, cariño. Lo que ha cambiado no es el poder, sino la forma en que se ejerce. Se ha refinado, se ha vuelto más eficaz y ya no necesitamos tortuguer visibles. Ahora basta con observar, corregir, disciplinar. Es decir, pasamos del garrote vil al panóptico. Y aquí esta obra, Vigilar y castigar, es clave porque introduce en el universo de Foucault un concepto nuevo, la microfísica del poder. ¿Qué significa esto? Que Foucault no va a buscar el poder en las grandes instituciones del Estado, rollo el rey o el parlamento, sino que va al detalle, a cómo se ejerce el poder desde abajo, en la escuela,
en las cárceles, en los hospitales, en las familias. Esta perspectiva de estudiar así el poder fue revolucionaria dentro de la filosofía, porque te está diciendo que el poder no solo reprime, también produce. Produce saber, produce sujetos, produce verdades, como diría Foucault. Y claro, para que este nuevo poder funcione hace falta vigilancia, no solo la vigilancia externa de te miro, sino sobre todo la autovigilancia. Me comporto bien porque sé que podría estar siendo observado. Y ahí está el panóptico de Bentham, como símbolo máximo de esta nueva lógica del poder. Una arquitectura pensada para que no haga falta que te estén vigilando todo el rato. Con que creas que te pueden estar mirando, ya está. El sistema funciona. Esto es como un poco gaslighting en realidad, o sea, gaslighting institucionalizado. No es solo que el Estado te manipule, es que lo hace tan bien que tú misma acabas pensando que estás encerrada, vigilada o corregida por tu bien. Que si reinserción, que si disciplina positiva, que si rutina de mañana para alcanzar tu potencial. Toda esta movida de normas, productividad y castigo no es natural ni neutral. Es historia, poder, diseño, ideología, como las rutinas estas imposibles de la influencia, en plan el clean aesthetic, el darker, el journaling, con frases tipo sé la mejor versión de ti misma, escrita con rotuladores pastel y musiquita lofi de fondo. Lo que Foucault quiere que vea es que esta lógica de control no se impone con violencia bruta, al menos no solo, sino que se mete en lo cotidiano, en la escuela, en el trabajo, en tu móvil, en tu morning routine, en tu rutina de skincare, porque el poder no necesita gritarte si ya vive en tu propio hábito. El castigo ya no duele, ahora se interioriza, se planifica, se justifica y se llama desarrollo personal o cleaner aesthetic o hoy a Pablo le apetecía comer. Todas estas manifestaciones Foucault diría que es el poder haciendo su trabajo de forma perfecta. Ya no hace falta encerrar ni obligar, basta con generar modelos de comportamiento deseables y dejarlos circular por redes como si fueran aspiracionales. El algoritmo no solo te da contenido, te dice cómo deberías vivir, cómo deberías ser, cómo deberías habitar tu cuerpo y lo peor, te hacen creer que es por tu bien. Y esto es lo bueno de esta obra, Vigilar y Castigar, que no va solo de cárceles o de tortura, sino de cómo los cuerpos se modelan según una lógica que finge ser tu amiga, que te dice, esto, no por miedo, sino porque tú lo has elegido. Pero claro, ¿y si tus elecciones ya están diseñadas de antemano? Vale. Pero ¿cómo se produce este cambio? ¿Cómo pasamos de que antes se castigaba en la plaza del pueblo de forma muy violenta ante la vista de todos, a ahora que a partir de la modernidad ese castigo se convierte en disciplinamiento y corrección? Foucault lo va desgranando poco a poco en el libro. Primero se introduce lo que Foucault llama la proporcionalidad, en la que el castigo se racionaliza. Se introduce la idea de que la pena debe ser proporcional al daño causado. Esto responde a un ideal ilustrado de justicia racional en el que se mide lo justo en términos cuantificables. La prisión se convierte así en una tecnología capaz de medir el castigo. Pero lo que Foucault señala es que esta racionalización no es neutra. El sistema penal moderno se presenta como objetivo y científico, pero en realidad funciona como una nueva forma de control, mucho más interiorizada. Otro paso más hacia ese cambio fue la ejemplaridad. Con la aparición del individuo como figura central en la sociedad moderna, la libertad de movimiento se empieza a valorar mucho más. Por eso la privación de libertad pasa a ser la forma aceptable de castigo. Lo interesante aquí es cómo el castigo sigue siendo ejemplar, aunque ya no se muestre públicamente. Lo ejemplar ahora no está en lo que se ve, sino en lo que se supone. La existencia del sistema, la posibilidad del encierro. La tercera cosa que contribuyó a este cambio fue la prueba y la producción de la verdad. Se dejan atrás las explicaciones ligadas a lo mágico, lo religioso o lo irracional y solo se acepta la prueba racional, técnica, institucional. Aquí es donde entra en el papel de las disciplinas modernas, como la psicología, la criminología, la medicina legal, que son productoras de saberes útiles al poder. Foucault muestra que esta producción de verdad no es simplemente una mejora científica. Al contrario, el saber se convierte en un mecanismo de control. Se clasifica al individuo, se le diagnostica, se le normaliza. El cuarto factor que Foucault menciona es el fin de la tortura y el nacimiento de la
la ortopedia social. Foucault dice que cuando se dejó de lado el castigo corporal público, se forma una economía del poder. Las cárceles, los reglamentos, los horarios, las rutinas, la disciplina, todo forma parte de un dispositivo que no busca tanto castigar como corregir. Se pasa del castigo físico a la formación de sujetos útiles. Foucault llama a esto ortopedia social. Se moldea el cuerpo y la conducta del individuo para adaptarlo al orden social. En vez de destruir al criminal, ahora se le repara. Una reparación que es, en su esencia, una forma de control que fabrica sujetos obedientes, normalizados, integrados en una lógica productiva y disciplinaria. El último cambio que Foucault menciona es el tema de la legitimación. Esto es que, según la ideología moderna, las penas están justificadas porque se apoyan en la ley, y la ley, a su vez, en el contrato social y en la soberanía del pueblo. En realidad, Foucault no es que niegue esto, pero lo cuestiona. ¿De verdad este orden jurídico es la expresión de la voluntad colectiva o es más bien una forma de cristalizar relaciones de poder? Para él, la ley es una forma de expresión del poder, y lo que legitima el castigo no es solo la justicia, sino el saber que produce una determinada verdad sobre el individuo y su peligrosidad. Con esta transición aparecen los derechos naturales: la libertad, la igualdad, la seguridad, la propiedad, vamos, lo básico, lo que hoy damos por hecho. Y se empieza a considerar que todos los individuos tienen estos derechos por el simple hecho de nacer, ya no por ser nobles o hijos del rey, sino porque somos humanos. Esto es clave para entender por qué la cárcel, el juicio y la legalidad aparecen como la nueva forma civilizada de castigar. Ya no puedes torturar públicamente a alguien y quedarte tan ancho. Hay que respetar su dignidad. La modernidad trae la igualdad ante la ley. Ya no hay castigos distintos según tu clase o tu apellido, como antes. En teoría, todos somos iguales frente al Código Penal. Pero esa igualdad acaba siendo más bien formal que real, porque el sistema penal, tal como se crea, no se aplica igual a todos los cuerpos. Hay cuerpos más vigilados, más medicalizados, más criminalizados. ¿Por qué? Porque este nuevo sistema, al darle a la ley un marco objetivo, racional, hace que todos debamos seguirla, que todos seamos juzgados por igual. Y Foucault observa que esto, aunque suene ideal, también es una forma de poder que se presenta como neutral, pero que en realidad organiza la sociedad, clasifica a los individuos, decide quién encaja y quién no. Y aquí entra lo que Foucault llama saber/poder. Para que este nuevo poder funcione hace falta saber técnico, disciplinario, científico. Ya no se castiga porque Dios lo manda, sino porque un psicólogo, un médico o un criminólogo lo recomienda. El castigo se convierte en un proceso técnico, justificado por una verdad objetiva, pero esa verdad está producida por el mismo sistema que castiga. Uno de los grandes momentos fundacionales del nuevo orden del siglo XVIII fue la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Todo este rollo de la liberté, igualité, fraternité, sécurité es la excusa perfecta para empezar a vigilar, encerrar, normalizar y controlar. Ahí es cuando la cárcel, el castigo y la violencia se integran como parte esencial de este nuevo sistema libre y racional. Otro gran momento fundacional del nuevo sistema es el aumento de castigos por delitos relacionados con la propiedad privada. ¿Y esto por qué pasa? Porque la revolución industrial dio inicio al auge del capitalismo. Empieza la acumulación de capital, nuevas riquezas, inversiones y claro, si el dinero es lo que ahora da poder, protegerlo también se vuelve la prioridad. Así que el sistema penal se reajusta también para esto. Esto hizo que el castigo ya no se imponga solo para hacer justicia, sino para proteger los intereses de la clase dominante en un nuevo modelo económico que estaba justo empezando. Todas estas ideas forman las bases de la Ilustración, ese momento histórico en el que se supone que el ser humano despierta del letargo y empieza a caminar por la luz de la razón, dejando atrás la iglesia, el feudalismo. La Ilustración vendía un discurso de libertad, progreso, autonomía, pero como bien apunta Foucault, no fue solo una movida filosófica, sino también económica y política. Es decir, no es que un grupo de pensadores se iluminaran de repente en Versalles, sino que las condiciones materiales habían cambiado. Aparece el capitalismo industrial, la empresa privada, los intereses de una nueva clase social que quiere poder, la burguesía, y claro, el humanismo del que tanto se habla en ese momento no es para todos ni neutral, es un humanismo burgués, es decir, centrado en un sujeto específico, el individuo racional, propietario, productivo y blanco y varón, por si había dudas. Este humanismo fabrica un tipo de individualidad que tiene 4 rasgos:
Celular, porque tu cuerpo se organiza en el espacio, donde te sientas, donde trabajas, qué haces con tu tiempo. Orgánica, porque se regula como una máquina, con ámbitos, funciones, horarios. Genética, porque se registra, se archiva tu historia, tus datos, tu expediente. Y combinatoria, porque se te integra en un sistema general de control y utilidad, porque al final trabajas y eres parte de una estructura mayor. Es decir, no solo eres una persona, eres una unidad funcional dentro de una maquinaria que te necesita ordenado, saludable, predecible, porque para que funcione el capitalismo se necesita una cosa: que la gente rinda, que produzca y que no proteste, que no interrumpa. Por eso la disciplina, dice Foucault, es una herramienta funcional del sistema. Se controla el cuerpo, los horarios, la conducta, incluso los pensamientos. Y si alguien se sale del guión, lo castigamos. Foucault lo llama anatomía política del cuerpo, que es cuando el poder se mete en el cuerpo y lo regula para volverlo útil. Todo eso ya no a base de látigos, como antiguamente, sino a base de informes, expedientes, evaluaciones, notas. Según este análisis, el Estado ya no es ese ente democrático y neutral que vela por el bien común. Es una maquinaria que se separa de la sociedad y actúa por su cuenta para proteger a los poderosos y disciplinar a los de abajo. Por eso hay tanto rollo montado alrededor de los cuerpos de seguridad, policía, cámaras, bases de datos, vigilancia digital. Foucault nos dice que la ilegalidad en un principio podía ser incluso un gesto de resistencia, pero poco a poco se fue criminalizando todo, y la cárcel y la justicia no son cosas ciegas, tienen intereses, y esos intereses están guiados por la necesidad de administrar la ilegalidad, no erradicarla. Al final hay ciertos tipos de delitos que el sistema tolera porque le convienen o los puede controlar, y otros que castiga más porque son una amenaza para su legitimidad. La cárcel entonces no es igual para todos, y aquí llegamos a la última idea clave que se extrae de esta obra Vigilar y Castigar. La cárcel no soluciona nada, no reduce el crimen, no reinserta a nadie y tampoco mejora la sociedad. ¿Por qué? Porque no ataca a las causas del problema, solo sus efectos. Y esas causas son estructurales: pobreza, desigualdad, exclusión, falta de derechos reales y materiales. Es decir, el sistema castiga los síntomas de lo que él mismo produce. La idea que podemos traer a raíz de este análisis de Foucault es que humanizar la prisión no basta. En vez de maquillar el castigo, la solución que se extrae de Vigilar y Castigar es transformar las relaciones sociales que hacen necesario ese mismo castigo. Porque si seguimos metiendo a la gente en celdas sin cambiar nada más, lo único que estamos haciendo es castigarles por haber nacido en desventaja. Al final, después de terminar Vigilar y Castigar, te quedas con la idea de que la cárcel no es solo un edificio, sino un reflejo de cómo toda la sociedad está construida para vigilar, castigar y mantener el orden sin tocar las causas del desorden. Tal y como dije en el último episodio, Foucault tiene influencias del famosísimo Nietzsche, que como siempre está en todo metido el tío. Y concretamente en esta obra Vigilar y Castigar se palpan muchas dos ideas centrales de Nietzsche. Primero, la voluntad de poder, que es esa idea de que lo que mueve a la persona no es la verdad, ni el bien, ni nada de eso. Es la lucha por imponerse, por tener poder sobre otros. Y esa lucha se filtra en todos los niveles, en el político, el social, lo afectivo, simbólico. Segundo, lo dionisiaco, la dimensión corporal, vital, que se opone al control racional, a la estructura apolínea perfecta del orden social. Por último también, y ya concluyendo, otra idea que traigo de esta obra Vigilar y Castigar es que aquí se nota mucho esa faceta de Foucault de ser no solo filósofo, sino casi un historiador también, por su forma de hacer un recorrido histórico tan profundo, yendo a los documentos, a los reglamentos de las cárceles, la ordenanza de las fábricas, los informes. Es como la tarea de un historiador, o mejor dicho, un arqueólogo de los discursos, como a él mismo le gustaba decir. Eso es su método arqueológico. En vez desde la filosofía preguntarse qué es la cárcel, preguntarse cómo se ha definido lo que es la cárcel en diferentes momentos históricos, quién tenía el poder de definirlo o qué instituciones estaban implicadas en esa definición, la Iglesia, la medicina, el Estado. Y eso es lo que hace, según yo lo veo, que leer a Foucault, aunque a veces sea denso, valga tantísimo la pena, por esa forma tan particular suya de analizar la historia de las ideas y los saberes, a través de rastrear las historias de las cosas, los discursos, y en fin, ya llegamos al final del segundo capítulo del podcast. En el siguiente capítulo, os doy una pista, veremos otra obra más de Foucault. No la voy a desvelar, que hay que hacer hype y todas esas mierdas de marketing digital.
Pero aviso, viene también fuerte. Como siempre, lo escuché desde la plataforma que lo escuche, interacciona. Sígueme, dale like, comparte, mándaselo a esa amiga que todavía no ha leído a Foucault. Y por supuesto, contadme qué os ha parecido Vigilar y Castigar, si ya la has leído. Y si no, corre. Os quiero a todas leyendo filosofía ahora en verano, que voy semana a semana y esto cada vez se pone más interesante. Así que a darle caña a los libros. El orden del discurso sí es verdad que era más cortito, pero Vigilar y Castigar ya es una obra un pelín más larga. Pero bueno, espero que con este podcast os hayan entrado las ganas suficientes para empezar a leerla. Y si ya la has leído, dime qué te parecen los comentarios. Los comentarios de los Reels y TikTok es verdad que muchas veces no los llego a leer, pero los del podcast sí que los leo todos siempre, así que ya, comentad que os voy a leer. Y en fin, yo ya me despido. Y hasta la semana que viene. Bye. Por cierto, mañana viernes me voy a Madrid, que voy a un podcast. Y estoy cagada. Qué ganas tengo de que lo veáis. Yo creo que voy a quedaros locos. Voy a un sitio súper top. En plan, amo ese podcast. En fin. Bye.